Primero que nada, agradecer esta votación unánime que me ha confiado esta enorme responsabilidad. Y en segundo lugar, quiero agradecer muy especialmente a Jorge Tayana, porque nos ha venido aguantando. Él ha renunciado en diciembre del año pasado y hasta que nos pudimos poner de acuerdo, digamos, nos ha aguantado durante todo este tiempo. Y también un agradecimiento muy especial al doctor Jorge Vanosi, que en un gesto de caballerosidad parlamentaria ha permitido unificar la representación argentina en un solo candidato. Yo me comprometo a trabajar en aras de este proceso de integración y en ese sentido les quisiera comentar que no hace mucho, el mes de julio, estuve en Europa visitando al Parlamento de la Unión Europea. Estudié su historia, su evolución, asistí a las sesiones del Parlamento de la Unión Europea, conversé con los diputados del Parlamento, con sus asesores técnicos, incluso con personal administrativo, porque a nadie escapa de que uno de los elementos de mayor inspiración para la formulación del Parlasur, junto con los otros parlamentos regionales, ha sido el Parlamento de la Unión Europea. Y por supuesto, no quiero hacer comparaciones entre estas dos grandes subregiones que son las que comprende la Unión Europea y las que comprende el Parlasur, porque hay muchas diferencias, ¿no es cierto? Una distancia históricas, económicas, sociales, políticas, de circunstancias especiales que han dado lugar a la formulación de estos institutos. Pero evidentemente es un buen ejemplo a seguir, porque si uno revisa su historia, ve que efectivamente ellos pasaron por una serie de situaciones muy parecidas a las que nosotros hoy estamos pasando. Al Parlamento de la Unión Europea, la sociedad civil lo rechazaba en sus orígenes y tenía muy pocas atribuciones. Pero a través del tiempo se ha ido transformando este Parlamento en, si no la más importante, una de las más importantes instituciones de la Unión Europea junto con la Comisión y el Consejo. ¿Y cómo lo pudieron lograr ese proceso? ¿Cómo pudieron llegar a ese estadio que evidentemente sigue evolucionando y sigue creciendo? Lo hicieron primero por la firme voluntad y decisión de los estados que forman parte de la Unión Europea, sobre todo los estados fundadores, y después por la dedicación, el trabajo, la constancia, la perseverancia de sus integrantes, que estaban convencidos de la necesidad de la integración de ese gran espacio subregional. Son 750 parlamentarios elegidos por el voto directo de cada uno de los pueblos que componen los estados que forman parte de la Unión Europea y tienen una dedicación full time. Eso les ha permitido tener una serie de atribuciones, incluso apuntando a lo que es la función intrínseca de un parlamento, poder llegar a legislar. Hoy son colegisladores y son garantes de una serie de situaciones. Y eso lo han hecho posible en base a lo que recién les dije. Y creo que nosotros tenemos que apuntar a ello. Nosotros tenemos, y esto lo digo con todo y absoluto respeto por quienes cumplen la doble función de legisladores nacionales en sus países y legisladores del Parlasur. Tenemos que tener al Parlasur integrado totalmente por parlamentarios elegidos por el voto directo, porque es lógico que quien ha sido elegido en sus distintas jurisdicciones para cumplir una función que le encomienda el pueblo que lo elige, tiene que dedicarse a esa función y tiene responsabilidades. Y además tiene que cumplir la función del Parlasur, que también, por otro lado, exige dedicación full time. Entonces,
creo que una de las cuestiones más importantes es instar a los países que todavía falta adecuar su legislación electoral para que pueda llegar al voto directo de los parlamentarios y que el año 2020 tengamos a todo el Parlasur con los parlamentarios elegidos directamente. Creo que es imprescindible que eso ocurra para poder cumplir con todas las funciones que tenemos que cumplir en el Parlasur, porque creo que tenemos que ser sinceros y entender, nosotros con estas reuniones que hacemos, cumplimos formalmente con las obligaciones. Tenemos que reunirnos una vez por mes y lo hacemos, pero también seamos sinceros. Nos reunimos una vez al mes, donde se reúne la mesa directiva, donde se reúnen las comisiones y donde se reúne el Parlamento. El Parlamento está integrado por colegas de distintos lugares que tienen que hacer un viaje bastante complicado. Muchos llegan sobre la hora o tarde y otros se tienen que ir temprano por ese tipo de complejidad en el transporte. Entonces, es necesario que el Parlasur tenga mayor dedicación y eso únicamente lo va a poder lograr con ese Parlamento integrado por los parlamentarios elegidos por el voto directo para que cumplan única y puramente la función de parlamentarios del Mercosur. Después creo que también el Parlasur está desconectado con los órganos ejecutivos y decisorios del Mercosur. Fíjense que nosotros tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de las normas del Mercosur. Y entre las normas está, por ejemplo, que quien ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur venga, antes de iniciar su semestre, al Parlasur a dar explicaciones, a decirnos qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se piensa hacer durante los próximos 6 meses. Y cuando termina sus funciones tendría que venir también al Parlasur a decir qué es lo que se ha hecho. De esa manera poder participar y estar más interiorizado de lo que ocurre en los órganos decisorios y no como ahora que funcionamos un poco como organismos estancos, compartimentos estancos, donde no tenemos una comunicación y tenemos que andar haciendo pesquisa a ver qué es lo que está pasando, qué se ha hecho qué ha hecho el Mercosur con respecto a las negociaciones internacionales que se llevan a cabo, enterarnos por otro lado y no por la vía directa y correcta que tendría que ser la comunicación entre el órgano legislativo y los órganos ejecutivos. Evidentemente hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar y además de todo lo que tenemos que hacer, tenemos los problemas internos que todos conocemos en los distintos países. Así que yo vengo a trabajar todo lo que sea necesario, me pongo a disposición de toda la delegación argentina, yo no vengo a representar, y lo tengo muy claro, un sector, un partido, sino que vengo a representar al conjunto de la delegación argentina y espero estar de esa forma a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias a todos.